Estamos en historia de Abraham, en Génesis, en capítulo 12 del Génesis. Vimos toda la historia de las generaciones hasta que el Señor va a hacer el primer pacto grande con toda la creación. El pacto cuando llama ya primeramente a un hombre por su nombre. Y vemos muy interesante en Génesis 11, 29, nos introduce a Abraham. Génesis 11, 29 dice: Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, el padre de Milcá y de Jiscá. Sarai era estéril y sin hijos. Aquí nos da el primer dato de la familia de Abraham. ¿Cómo era la esposa de Abraham? Estéril y no podía tener hijos. En el capítulo 12:1 vimos como Yahvé, el Señor le dijo a Abraham: vete a tu tierra, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tu nombre será una bendición. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Por ti serán benditas todos los linajes de la tierra. O sea, vemos hablamos ampliamente la semana pasada de la gran bendición de Abraham. Que de esa bendición de Abraham, ¿a quién pasó? ¿A quién le pasó la bendición de Abraham? Ahí. Bueno, por supuesto Isaac, pero si empezamos por ahí más nunca terminamos. De Abraham pasó a Israel. ¿Se acuerdan cómo esta bendición? Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Estuvo en Israel, y al Israel perder el pacto, ¿a quién pasó esa bendición? A la iglesia. Yo creo que la mayoría de ustedes no vinieron a la clase pasada. Me da la impresión que casi todos son nuevos. Porque si vinieron la semana pasada, la verdad que tengo que tener mucha esperanza y mucha confianza en el Señor. La bendición esta fue dada personalmente a Abraham. Y eso que la semana pasada hablamos como media hora de lo mismo. De Abraham pasó a Israel. Y al Israel perder el pacto, esa bendición, y lo hablé ampliamente, le puse el ejemplo de Cuba, le puse el ejemplo de Rusia, le puse el ejemplo de Albania, de Israel, pasó a la iglesia y permanece en la iglesia. La bendición que se le dio a Abraham y a sus descendientes, porque los descendientes de Abraham en la fe en este momento es la iglesia, el pueblo de los creyentes, porque Israel perdió el pacto, tal como los hijos de Noé perdieron el pacto, y el pacto, después de perderlo, por eso el arca se desapareció, el pacto se terminó, y ese pacto ahora lo tenemos a través de Jesucristo en la iglesia católica. Los musulmanes dicen de ser descendientes de Abraham, pero aunque ellos lo digan, el Dios que ellos predican no se parece al Dios de Abraham ni al Dios de la Biblia. Así que yo dudo mucho que yo puedo decir que soy hijo de la reina Isabel, pero que yo lo diga no hace que yo sea hijo de la reina Isabel. Así que ellos digan que son descendientes, lo único que se parece en ellos a la fe de nosotros es que son monoteístas. Pero aparte de eso, el Dios de ellos no se comporta como se comporta el Dios del pacto de Abraham. Así que los descendientes de Abraham y los herederos del pacto, podemos repetir. Ustedes dirán: ¿por qué lo repite tanto? Porque repitiéndoselo no se lo aprenden. Dime si no lo repito. ¿Lo recibió quién? No, primero, ¿quién recibió? Y mejor ni oigo, porque alguien por ahí dijo que Caín. Así que mejor ni oigo, mejor ni pregunto más. La bendición la recibió Abraham. De Abraham pasó a Israel, y de Israel pasó a la iglesia. Pasó a la iglesia, y en la iglesia permanece. Es la primera vez ahora, después de las generaciones, después del diluvio, porque el Señor habló con Moisés, hizo un pacto con Moisés, pero el pacto que hizo con Moisés fue un pacto con la creación, no fue un pacto con el hombre. Ahora en este capítulo 12 Dios va a hacer el gran pacto que va a regir toda la historia, y esta promesa que le da a Abraham es tremenda cuando dice: por ti serán bendecidas todos los linajes de la tierra. O sea, toda la bendición de todas las generaciones, de todos los linajes de la tierra, vienen a través de este hombre llamado Abraham, que fue el primero que creyó, primero que oyó la voz del Señor y primero que creyó. O sea, la gran pregunta para poder entender y una vez pensé, hace años, cuando estábamos en San Hugh, y te acuerdas, Germán, que tú y yo pensábamos que habíamos descubierto una cosa muy grande y nos daba como que miedo decir. Después, leyendo los padres de la iglesia, los padres de la iglesia lo habían dicho hace 1900 años, antes de lo que nosotros pensábamos que habíamos descubierto. Y aquí es cuando uno entiende verdaderamente la Biblia. ¿Quién habló con Abraham? ¿Quién llamó a
quién llamó a Abraham por su nombre, quién habló con Abraham, quién se manifestó, vamos a ver después bajo la encina de Mambré. Entonces ahí es donde mucha gente piensa que el Padre fue el que habló con Abraham. Y cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, lo veremos en algunos libros que hagamos, nos vamos a dar cuenta que el Padre no es quien habla con Abraham, que quien habla con Abraham es el Verbo. Es el Verbo, no es Jesús. Jesús falta miles de años para que se encarne. En ese momento es el Verbo. Es Espíritu Santo, igual que el Espíritu Santo, igual que el Padre. Pero vemos que es la segunda persona de la Trinidad quien habla con Abraham. Y eso tiene lógica. El Padre no se mezcla con la creación. El Padre lo dice, por eso que lo dice la Biblia. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. El Padre, ¿se acuerdan el cuadro que les he explicado de la Trinidad? De los tres ángeles alrededor de la mesa. Es un cuadro muy hermoso. Se recuerdan que es un cuadro teológico, que hay dos ángeles que están tocando la mesa y un tercero no toca la mesa. Los tres ángeles representan la Trinidad. Hay dos personas de la Trinidad que se relacionan con la creación. El Padre es inaccesible. Por eso que hay una brecha tremenda entre Dios y el hombre, entre el Padre y el hombre. El Padre no se mezcla con la creación. ¿Quién tiene las manos puestas arriba de la mesa? El Verbo y el Espíritu Santo, que son los que se mezclan con la creación. El Verbo creando y el Espíritu Santo santificando. Son las dos personas que se mezclan con la creación. Y por eso cuando Dios, el Padre tiene la iniciativa y crea en el Génesis, por supuesto que tenemos que tener presente, este es el misterio de la Trinidad, que los tres son uno. Y dice la Biblia, dice la teología, que aunque los tres actúan en personas diferentes, a la larga es el mismo Dios el que actúa. Es un misterio, así que ni le den mucha vuelta a la cabeza, pero lo que es de uno es del otro, y lo que es del otro es de uno. Pero así nos lo presenta la Biblia, las tres divinas personas, que es como actúan en el orden de Dios. El Padre es quien tiene la iniciativa de la creación, pero todo se crea a través de ¿quién? Del Verbo o del Hijo. No es Jesús. Recuerden que Jesús no viene a ser hasta la encarnación en el vientre de María, que toma carne. Mientras no toma carne se le llama o el Hijo, o mejor como lo llama Juan, el Verbo, la palabra que actúa. Si todo se hace a través del Verbo y todo se daña, ¿quién es el que lo debe reparar? El Verbo, que fue quien lo creó. Cuando ustedes, le ponía el ejemplo, ustedes compran, qué sé yo, un aire acondicionado Sears, y al poco tiempo se le daña, ¿y a quién ustedes llaman? Así es, porque es que tienen la garantía, ¿no? Llaman a quien se lo instaló. Es un poco ajeno esto, pero para que entiendan, si el mundo se creó a través del Verbo y el mundo se dañó, ¿a quién le toca reconstruir el mundo? A aquel que lo hizo, a través del Verbo. Por eso que tiene la relación con Abraham y va a tener la relación con Moisés, es el Verbo. Por eso que cuando Israel pensaba que claro, Israel adoraba a Dios, pero cuando Israel pensaba que estaba adorando, como ellos no creían que no había Trinidad, al Padre Creador, ¿a quién estaba adorando Israel? A Dios a través del Verbo. Por eso cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre, que le dice Jesús, tanto hace que estoy entre ustedes y aún no me han conocido. Llevaban 4000 años adorándolo y le dice Jesús, muéstranos al Padre. Dice, yo estoy entre ustedes, que ustedes piensan que es el Padre, soy yo. ¿Y qué le dice Jesús 7 veces en el Evangelio de San Juan? Yo soy 7 veces, yo soy. ¿Qué le dice cuando Caifás le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? ¿Tú lo has dicho? Yo soy. Le dijo, yo soy el que hablé con Moisés. ¿Se recuerdan lo que le dijo Jesús a los fariseos? Antes que Abraham fuera, yo soy. Eso fue lo que le dijo. Yo estoy hablando desde la época de Abraham con ustedes. Cuando tú empiezas a ver así, eso sí, la escritura tiene más sentido para las cosas que decía Jesús. Lo que pasa es que, claro, esto no, si malamente los católicos lo sabemos persinar, esto no está al alcance de los católicos. Además, tú le explicas esto a cualquiera por ahí y lo que hace es confundirlo más todavía. Entonces es preferible que cuando una persona crezca, entonces cuando puede entender eso que estamos diciendo. Pero sabemos que el Verbo es el que habla con Abraham y que se va a inmiscuir en toda la historia de la creación. Y por eso en este pacto de Abraham, si ustedes ven las generaciones, está Adán, Set, Noé, Sem, ¿y quién? Abraham. Sem, el misericordioso, que tuvo misericordia de su padre. Por eso vemos este paso generacional. Adán, Set, Noé, Sem
Abraham. Después, a la larga de las generaciones, ¿quién? David. Y a través de David, José. Y después, Cristo. Por eso vemos la relación de Cristo, nos la pone San Lucas, ¿con quién? Con Adán. Vemos que el Dios de nosotros no es un Dios extraño que sale de no se sabe dónde, es un Dios que está encarnado en la misma raíz de la creación, que es ¿quién? Adán. Adán. Y eso por ese es el punto de las genealogías. Dice en el versículo 4, marchó pues a Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Fíjense, acuérdense lo que hemos hablado de las edades. Adán tenía 900 años. No, tenía 75. Estaba como que comenzando a ser bendecido, pero no, todavía no tenía 900 años como hemos visto a los patriarcas. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Esto es muy importante. Lot, ¿qué cosa le da a Abraham? Sobrino. Con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquén, en la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Ya ustedes saben quiénes son los cananeos. ¿Quiénes son los cananeos? Los descendientes de Canaán. Ese es el país. Y Canaán, desde muchos años atrás, había perdido la posesión del país por el pecado de su padre Can, que vimos cuando insultó la honestidad de su padre de Noé. Y sigue, aquí viene la historia, después que Adán sigue a Egipto, pero nos vamos a detener en esos detalles cuando se enamoró el faraón de la esposa de Abraham. Acuérdense que Abraham en este punto viajaba con toda su hacienda, con todas sus tiendas, con todos sus camellos, con su sobrino, con sus siervos. No era como un pequeño ejército, un pueblo. Por eso vemos que el primer paso, cuando Dios llama a la gente, llama a Abraham, en persona, Abraham como jefe de la tribu. Y dice en capítulo 13, versículo 1, de Egipto subió Abraham al Neguet, junto con su mujer y todo lo suyo, y acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió hasta el Neguet, hasta Betel. ¿Sabes que hablamos de Betel? Betel quiere decir casa de Dios. ¿Se recuerda? Le dije que Bet es casa. Por eso Betlehem, la casa del pan, Belén, Betlehem. Y Betel, ¿se acuerda que le dije cuando usted ve la partícula el en un nombre que quiere decir Dios? Siempre que vean el nombre quiere decir algo de Dios. Betel, casa de Dios. Este es el nombre donde Abraham va, es un nombre muy hermoso, la casa de Dios. Abraham se dirige hacia la casa de Dios, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai. El lugar donde había invocado a Abraham el nombre de Yahvé. También Lot, y que iba con Abraham, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Y la tierra no les permitió vivir juntos porque su hacienda se había multiplicado. De modo que no podían vivir juntos. Solía haber riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además los cananeos y los pericitas habitaban por entonces en el país. Dijo pues Abraham a Lot, no haya disputa entre nosotros, entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. No tienes todo el país por delante, pues bien, apártate de mi lado, toma por la izquierda, yo iré por la derecha. Si tú por la derecha, yo por la izquierda. Luego levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán, toda ella de regadíos. Era ante de Dios destruir a Sodoma. Aquí, ¿por qué le leí esto? Que no nos aparta mucho lo que estamos hablando, por una sencilla razón. ¿Qué cosa era Lot de Abraham? ¿Y qué le dice aquí en el versículo? Dijo, pues a Lot, no haya disputa entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Sin embargo, sabemos que eran sobrinos. Vemos que a sobrinos se llaman como hermanos. Entonces te puede sorprender que cuando dicen los hermanos de Jesús no sean verdaderos hermanos carnales, como Lot y Abraham no eran hermanos, porque deja bien claro que eran tíos y sobrinos. Dice, tú y yo somos hermanos. Si tú no lees la primera parte, que tú entiendes que son Lot y Abraham hermanos de verdad. Sin embargo, eran sobrinos. Por eso ya tú ves como los hebreos no tienen una palabra para definir hermano, ni sobrino. El idioma hebreo es un idioma muy pobre. No es como de nosotros, que tiene muchas palabras. Por eso tienen que usar apelativos. La palabra que tienen los hebreos para definir todo tipo de parentesco es aja. Aja es todo tipo de pariente. Cuando dice aja, puede ser desde un primo a un tío, a un hermano. Todo lo que le dijo Abraham al otro, yo somos aja. Ahora el traductor, ¿cómo lo tradujo? Primero lo tradujo como hermano, como primo, como tío, y después lo tradujo como hermano. Cuando ellos querían referirse a un hermano
carnal, un hermano. ¿Cómo le llamaban al hermano? El hijo de tu madre. Es como pues, es la forma que ellos tenían de hablar para decir, este es hermano carnal mío. Por eso cuando están ahí a Jesús y le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos, si hubieran sido hermanos carnales de Jesús, tenían que haberle dicho, allá afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Esa es la forma hebrea de hablar, porque la palabra hermano no existe. Toda esa palabra del griego se tradujo de la palabra ajá, que quiere decir pariente. Como dice más adelante, y no solo se aplicaba a parientes, sino también a personas de la misma fe. Más adelante va a decir que subió Josué con sus 4,000 hermanos a Jerusalén. O sea, que por eso hay que saber el contexto bíblico. Por eso es que le leí esta separación como el Señor. Y vemos la separación como el Señor va separando todas las gentes de Abraham para dejar a quién, Abraham solos. Vamos al capítulo 14, versículo 17. Génesis 14, 17. Dice, a su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes con que él estaba, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle de Rey. Acuérdense, los que han ido conmigo a Israel, esto que estamos hablando sucede en los alrededores del Mar Muerto. O sea, recuerda que fuimos al Mar Muerto, esa extensión de piedra que hay entre las montañas de Jordania. Todo esto que estamos leyendo aquí ocurre en esa extensión. Se sentó con el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos a tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham, dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano ante Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, y así no dirás, yo he enriquecido a Abraham. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo a Ner, Escol y Mambré. Ellos tomarán su parte. Vemos que aquí aparece un personaje así como una ráfaga en el Antiguo Testamento. ¿Que quién es? Melquisedec. Mel viene de Melquisedec, viene la palabra Melec. Y Melec quiere decir rey en arameo. La palabra Melquita, de la iglesia que yo pertenezco, la iglesia Melquita quiere decir la iglesia del rey. Melec quiere, por eso aparece este Melquisedec, que era rey. ¿De dónde dice ahí? De Salem. Era rey de Salem. ¿Qué cosa es Salem? Lo que ahora es Jerusalén. Salem viene de la palabra Shalom, que quiere decir paz. Entonces Melquisedec quiere decir rey de paz. Vemos este hombre que se presenta, que es rey de paz, que es rey y al mismo tiempo, ¿qué cosa? Sacerdote. Fíjate las características, este hombre es rey y al mismo tiempo sacerdote. Y presenta un sacrificio. ¿De qué es el sacrificio que presenta? De pan y vino. No sacrifica animales. Vemos este hombre que es, ¿qué cosa? Sacerdote y rey. ¿Y cómo se llama? Rey de paz. Presenta sacrificio de qué? De pan y vino. Y vemos que es una persona importante porque a Abraham le paga el diezmo. O sea, es alguien a quien Abraham reconoce que tiene autoridad sobre él. San Pablo va a decir después en la carta a los hebreos que, por supuesto, y esto no hay que ni pensarlo 3 veces, Melquisedec es prefigura de Cristo. Cristo, rey y sacerdote. Cristo que ofrece no sacrificios levíticos de sangre, sino sacrificios de pan y vino. Cristo que tiene autoridad sobre los reyes de la tierra, como Abraham que le entrega el diezmo a Melquisedec. Y una característica muy importante que dice San Pablo y que dicen todos los historiadores, que en qué se parece también Melquisedec a Jesús, que no tiene principio ni tiene fin. Porque hay que decir que no tiene principio ni tiene fin. Sabemos aquí de dónde salió Melquisedec y a dónde fue. Es un misterio. Aparece sin principio ni fin, igual que es Jesús. Melquisedec es una de las grandes prefiguras de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan las grandes prefiguras de Cristo? Adán, antes del pecado. ¿Quién más? Abel, el sacrificado sin culpa. Set. ¿Quién más? Noé, el redentor que salvó a la humanidad.
ahora otra de las grandes prefiguras de Cristo. O sea, vemos el hombre sin pecado, vemos el hombre sacrificado, vemos el hombre que redime, y ahora vemos el hombre que es sacerdote y rey y ofrece sacrificios sin principio ni fin. O sea, de ahí, y se sabe que Melquisedec era rey de lo que hoy es Jerusalén, porque esa es una de las traducciones de la palabra Jerusalén, es ciudad de paz. Como nos dice que siempre vamos a Israel, y es impresionante que la ciudad de paz haya conocido muy poca paz en su vida. Ha conocido muy poca paz. Eso es uno de los nombres de Jerusalén, o Cariel es uno de los nombres de Jerusalén, y Sión es otro de los nombres de Jerusalén. Pero vemos cómo el Señor va preparando a Abraham, tiene este encuentro con Melquisedec, cuando Melquisedec ofrece este sacrificio un poco extraño de pan y de vino para el momento. Después vemos en el capítulo 15, dice: después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión, en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham: mi señor, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham: no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le dijo: no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándolo afuera le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puede contarla. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó en él, el cual lo contó como justicia. Señor, añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí vemos el comienzo del pacto. El Señor le llama a Abraham y le dice una cosa que los salmos van a repetir: yo soy para ti un escudo. El que cree en el Señor es su escudo. Como dice el Salmo 92, aunque caigan 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, a ti no te toca ni una sola flecha. Cuando dice: ni el sol de día te quema, ni la luna de noche te encandila, porque yo estoy contigo, yo soy tu escudo. Pero hermano, para creer eso hay que ser justo como Abraham. Muchas veces nosotros no creemos que el Señor es nuestro escudo, y por eso cuantas flechas nos tiran, nos dan. Porque ese escudo no está. En un escudo tú lo puedes tener en una esquina, arrimado en una esquina, y tú tienes un escudo, pero si lo tienes arrimado en una esquina, ¿de qué te sirve? De nada. ¿Para qué te sirve un escudo? Cuando lo tienes agarrado y de frente. Si tú tienes al Señor, lo tienes arrinconado a un lado de tu vida, andarás de guerra en guerra, de flecha en flecha. Tú tienes que tener al Señor agarrado y de frente, como dice esta poderosa oración de San Patricio, que todo el mundo debía rezarla todos los días cuando se levanta. Dice: Señor, ponte delante de mí, detrás de mí, a mi derecha, a mi izquierda, arriba y abajo. Por donde quiera ponte, que yo camine en medio de ti, Señor. Yo creo que muchas veces nosotros nos ponemos el escudo espiritual, el escudo redondo, como dice la hermana, un escudo totalmente redondo, por debajo, por al lado, por delante, por detrás, por arriba. Nosotros en Siloé tenemos la oración, búsquenla, la oración de protección de San Patricio. Y le dice, tu premio será muy grande, le dice a Abraham. Pero ¿qué le sucede a Abraham? Tiene la maldición más grande que puede existir en ese momento. Porque hoy en día una persona que no tiene hijos, pues no es una maldición. ¿Cuántas personas conocemos que no tienen hijos y adoptan hijos, tienen una vida normal? Pero en esta época no tener hijos es una verdadera tragedia desde el punto de vista práctico. Para el caso de Abraham, que estaba por el desierto, el no tener hijos quiere decir que cuando él se pusiera viejo, estaba condenado a una muerte segura. Mientras más hijos se tuviera, tenía la seguridad, en esa vida tan dura del desierto, moviéndose de un lado a otro, el que tenía hijos, tenía la seguridad de que, no su vida espiritual, su vida física, porque si no tenía hijos, tenía que buscar asalariado, y un asalariado, si le trabaja bien, es pensando: el día que se muera, me quedo con lo que este hombre tiene. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que desde el punto de vista de los beduinos, como hasta el día de hoy, la gente que vive en el desierto, que tiene una vida tan difícil, la vida de Abraham no tenía esperanza. Era un hombre que no tenía esperanza. Cuando me muera, todo lo que he trabajado se lo van a coger asalariado. Sabe Dios qué elemento se cogerá todo lo que yo he trabajado con tanto esfuerzo. Y en todo esto el Señor le dice: tu bendición va a ser grande. Por eso es que Abraham le dice: pero Señor, ¿cómo bendición?
si me voy sin hijo? Y el Señor le dijo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y viene esta parte tan hermosa que el Señor saca fuera a Abraham y le dice, mira el cielo, cuántas estrellas, cuéntalas. Hermano, yo he estado en el mismo lugar que cuando vayamos este año, si Dios quiere, a Israel, que vamos a ir al Sinaí este año. Cuando vayamos al Sinaí, ustedes van a ver por la noche, como porque al Sinaí se empieza a subir como a la 1 de la mañana, porque de día es imposible por el calor subir. Entonces se sube de noche y se empieza a bajar a las 6 de la mañana y ya se está abajo del monte a las 9 de la mañana. Pero cuando tú vas a subir a las 1 de la mañana más o menos, que estás en el pleno desierto, que la ciudad más cerca es Jerusalén a 900 y pico de kilómetros, y la otra más próxima está a 1000 y pico de kilómetros, que es el Cairo. O sea, casi en 2000 kilómetros no hay luces. Cuando tú miras para el cielo es una gran mancha blanca de estrellas. Pero las estrellas brillan tanto que tú puedes ver las rocas y las piedras del camino, tú las puedes ver con la luz de las estrellas. Es algo impresionante de noche cuando tú estás en el Sinaí y tú miras el cielo, de verdad, tú no puedes ver un pedazo negro, todo es como un gran diamante blanco el cielo. Porque aquí en Miami, si te dicen cuenta las estrellas, te sobran los dedos para contar las estrellas que tú ves. Pero tú ves que cuando el Señor le dice a Abraham, lo saca a la puerta de la tienda y dice, mira el cielo, cuántas estrellas hay, Abraham no pudo ni remotamente comenzar a contar. Y el Señor le dijo, tú ves tantas estrellas que hay en el cielo, más que esas estrellas va a ser tu descendencia. Y ahí viene la gran frase, y creyó él en Yahvé. Porque ahora nosotros lo vemos fácil, pero según la palabra de Dios, Abraham era un hombre mayor con una esposa que era estéril. Y que el Señor le diga, tú vas a tener más hijos que estrellas hay en el cielo, y que Abraham lo crea, hay que ser un hombre de fe. Otra persona le ha dicho, esto es totalmente, porque no le está diciendo que vas a tener 10 hijos ni vas a tener 4 hijos, le está diciendo que su descendencia, tú dices, tú piensas que no tienes descendencia y tu descendencia va a ser mayor que todas las estrellas que tú. Dice, creyó, fíjate que es una frase tremenda, la frase está, creyó él en Yahvé y Yahvé se lo contó como justicia. Es una frase pequeña que dice muchísimo. Abraham creyó, y cómo Dios le devolvió la fe de Abraham, haciéndolo justo. ¿Y qué cosa es justo? Agradable a él. Justo no es que una persona que así es bien. Justo quiere decir que cuando Dios mira a una persona, le es totalmente agradable y no encuentra en él ningún tipo de nada que lo rechace. Después que Abraham dice que es un hombre justo, jamás se vuelve a usar esa frase hasta José. Cuando se dice José era un hombre justo. Por eso vemos que la Biblia solamente dice, por supuesto aparte de Cristo, que justos son Abraham y José. Ahí tú puedes ver la grandeza de José, el esposo de María. Puedes ver la grandeza que lo pone a la par de ¿quién? De Abraham, el que creyó sin preguntar. Por eso, la justicia de Abraham, la santidad de Abraham, la gracia de Abraham, porque para agradar a Dios, ¿qué cosa hay que tener? Gracia. Para agradar a Dios, si Dios mira para ti y no ve gracia, tú no agradas a Dios. Cuando Dios mira a Abraham, encuentra ¿qué cosa en él? Gracia. Y esa gracia que tiene Abraham, ¿de qué cosa nace? De la fe de Abraham. En proporción de la fe de Abraham, es la gracia de Abraham. Ahí es donde está la gran... ¿Y de dónde nace esta seguridad de la fe de Abraham? Que creyó que si Dios lo dijo sin ninguna prueba, lo creo. Porque si, como Zacarías, dame una prueba de que verdad que Isabel va a tener un simple hijo, uno solo, dame prueba, hay prueba, se quedó mudo. Nosotros muchas veces, ¿se acuerdan? Vamos a ver en algún momento, ¿se acuerdan de Gedeón? Gedeón le pidió una prueba a Dios. Y si él era el guía de Israel, le dijo que iba a poner un montón de lana, que si la lana se mojaba por el rocío, alrededor de la lana estaba seco, era una seña. Cuando la lana se mojó y todo estaba seco, dijo, mira, ahora mañana vamos a poner la misma lana, pero entonces se va a mojar alrededor y la lana se va a quedar. Pedimos, y a lo mejor ustedes son como Gedeón, pedimos pruebas y pruebas según tú le pides pruebas y pruebas al Señor, tú ganas menos en gracia y en justicia. Dios no puede mirar a una persona que no tiene seguridad en él. Por eso Abraham es el gran padre de la fe.
porque creyó sin ningún tipo de prueba ni de testimonio, y creyó algo que era totalmente imposible de creer. Porque cuando hay posibilidad de que algo suceda, ya eso no es fe, hay alguna posibilidad, tienes alguna. La fe es cuando no hay ninguna posibilidad. Esperar, por eso dice San Pablo en Romanos que Abraham, la gran frase, que Abraham esperó contra toda esperanza. ¿Había esperanza humanamente que Sara pudiera concebir? Y mira cómo es el plan de Dios. Cuando Sara concibe, ¿cuántos hijos concibe? Uno, padre de muchedumbre. Y Abraham se muere, ¿y cuántos hijos conoció? Uno. Y cuando Abraham tiene hijo Isaac, se casa con otra mujer estéril. Eso es la fe. La fe es decir, todo parece que no, pero yo confío que sí. Desde que tú abres una puerta a la duda, ya no hay fe. Por eso la fe se ejerce cuando viene aquí y te dice, esta enfermedad no la cura ni el médico chino. Tú dices, no la curará el médico chino, pero el Dios en quien yo creo tiene poder para curarme. Ay, pero hermano, ¿cuántos ejercemos esa fe? No creo que mucha gente ejerce esa fe. Nos dejamos doblegar por cualquier problema de la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos agarrado, ¿qué cosa? El escudo. No tenemos agarrado el escudo. Lo tenemos, pero ¿dónde lo tenemos? En una esquina. Y hay veces que ni nos acordamos que el escudo está ahí. Y sigue diciendo, por eso esa frase subraya: creyó Abraham en Dios, y el cual se lo contó como justicia. Dice en el versículo 7, y le dijo, yo soy Yahvé, el que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Él dijo, mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Fíjate, aquí se repite, ¿qué número? 3. El último, 3. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió, las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto lo invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, haz de saber que tu descendencia serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto irás en paz con tus padres, serás sepultado en una buena ancianidad. Y a la 4ª generación volverá a ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por aquellos animales partidos. Y aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los kenitas, sigue diciendo, los amorreos cananeos y jebuseos. Aquí comienza la gran historia de la salvación. Este es el Génesis de ¿qué? Este es el Bereshit, el Génesis de la fe. Vimos el Bereshit, el Génesis de la creación del cosmos. Vemos el Bereshit, el Génesis del pecado. Vemos el Bereshit del comienzo de la humanidad. Y vemos ahora también el Bereshit de la fe. Este es el Génesis de la fe. Aquí cuando Dios crea, que a partir de aquí ya comienza el camino hacia quién, hacia Jesucristo. Comienza. Este es el pacto de Abraham, que es un pacto no con Israel, este es un pacto con todas las naciones, porque Abraham no es judío. Muchas veces uno piensa que Abraham es judío. Abraham no es judío. Abraham es semita de la zona de Irak. O sea que este pacto no es con Israel. Este pacto es con toda la humanidad, con toda la creación, con toda la humanidad que ponga su fe en Dios como lo puso Abraham. Bueno, dice, Abraham le preguntó. Aquí en el versículo 7 el Señor se revela. Yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los caldeos. Aquí usa Yahvé porque acuérdense que en las traducciones la palabra en Israel, para el nombre de Dios no se podía pronunciar. Hemos perdido el sentido de cómo se pronunciaba la palabra, la definición que Dios le dio en la zarza a Moisés, y que aquí evidentemente se la da a Abraham. Hemos perdido el sonido. La Biblia dice Yahvé, pero a mí no me gusta la palabra
Yahvé. Y menos me gusta la palabra Jehová, que no existe. La palabra Jehová no existe porque entre los hebreos no hay J, ni el sonido J. Así que a partir de ahí, porque lo que usamos son las 4 letras del alfabeto Yod, He, Ba, He, que son las 4, la Yod, He, Ba, He. Las 4 letras de yo soy el que soy. Las 4 consonantes con que empieza yo soy el que soy. Es lo que se usa como nombre de Dios, pero como no tenemos las vocales, porque los hebreos no ponen vocales, en el siglo 4 o 5 se le introdujo las letras de la palabra Adonai, a Yod, He, Ba, He. Y de ahí sale Yahweh, que es como posiblemente sonaba en hebreo primitivo, Yahweh, y de ahí se convierte en Yahvé por un error de pronunciación. En la Edad Media se lo pronuncian Jehová. Pero si venimos a ver, el nombre de Yahvé no es el nombre propio de Dios, porque el nombre propio de Dios no sabemos cómo se pronunciaba. El Yahvé es un intento de tener una idea lejana. Por eso a mí no me gusta, si no sabemos exactamente cuál es el nombre de Dios, mejor es no pronunciarlo como lo pronuncia Israel. ¿Cómo pronuncia Israel el nombre de Dios? Adonai. Adonai o Elohim, el Altísimo. Por eso el Santo Padre, Benedicto XVI, porque este nombre de Yahvé más que nada se ha puesto de moda después del concilio. Antes del concilio, si ustedes van a las Biblias antiguas, la Vulgata Latina, la Naca Colunga, las Biblias antiguas no dice Yahvé, dice el Señor. Acuérdense que el Salmo todo ha dicho, el Señor es mi pastor, nada me falta. Después del concilio, cuando se ha puesto en canto, Yahvé es mi pastor. Pero el Santo Padre ha pedido que en la liturgia, no en la clase de Biblia, en la liturgia, no se llame a Dios Yahvé. Santo Padre Benedicto XVI ha sacado una carta pidiendo que en la liturgia se mencione a Dios como el Señor. Porque dice que la liturgia católica tiene sus raíces ¿dónde? En la liturgia de Israel. Y a la vez que no llamamos a Dios como lo llamaba Israel, como que rompemos un poco la continuidad litúrgica con Israel. Y por eso dicen, pueden decir, porque hay personas que lo han tomado tan en serio, le dijeron el otro día a Johan que tenía un pullover que decía Yahvé es mi pastor, que no podía decir Yahvé porque el Papa lo había prohibido. El Papa no prohibió que se diga Yahvé, el Papa dijo que en la liturgia, en la misa, para mantener la continuidad de Israel, se invoca el Señor con el nombre que lo pronunciaba Israel, que es el Señor. Adonai quiere decir el Señor. Pero en la clase de Biblia, por supuesto, se puede decir Yahvé. A mí no, si el Señor nos reveló su nombre, a mí no me gusta decir Yahvé, a mí me gusta decirle el Señor. El Señor. Los hebreos dicen que Adonai, la verdadera sentido de Adonai, más que el Señor, es el eterno, el que no tiene principio ni tiene fin. Pero vemos que aquí por primera vez, porque hasta ahora Dios había hablado con el hombre, pero nunca se había manifestado con su definición o con su nombre, que no sabemos cuál es. Y yo sé por qué ya el nombre de Dios no es importante que lo conozcamos como era importante Abraham. ¿Por qué el nombre de Dios no es importante conocerlo? Porque tenemos el nombre sobre todo nombre. Por eso dice Filipenses, al nombre de Jesús se dobla toda, no dice al nombre de Adonai, Dios no dice, al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. O sea, no queda un lugar donde al nombre de Jesús no se dobla la rodilla. Dice el nombre que está sobre todo otro nombre. Así que el nombre de Jesús está por encima del nombre que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios encarnado, el Dios hecho igual que nosotros. Por eso sí, desde que Pablo dice, Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, ese es el nombre con que nosotros debemos invocar a Dios. Es el nombre del pacto nuevo donde invocamos a Dios. Pero es la primera vez que Dios se identifica, yo. Y esto va a ser muy importante porque cuando el Señor hable con Moisés, le va a recordar, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Va a decir, Dios, a partir de aquí, Dios se va a identificar con Israel como el Dios del pacto. El Dios de Abraham, porque es el Dios del pacto. Uno dice, bueno, a lo mejor Abraham le dudó porque le dijo que le diera una señal, ¿no? ¿En qué conoceré que ha de ser mía esta tierra? Pero eso no es duda. Abraham sabía que esa tierra iba a ser de él, porque si no, no le dice, dame una señal. Y Abraham sabía, ¿qué le está diciendo Abraham en esa tierra? En toda esa época, todo lo que era de uno se hacía por medio de ¿qué? De un pacto. Se compraba, se vendía, se hacía por medio de un pacto. Y Abraham le dijo, ok, tú me la diste, pero ahora dame, ¿qué cosa? Una señal para poder decir, esta tierra es mía. Entonces Dios hace pacto con
con Abraham. ¿Cómo hace el Señor el pacto con Abraham? De la forma que se hacían los pactos en esa época. ¿Cómo se hacían los pactos en esa época? Se mataba un animal por la mitad, partía un animal por la mitad. Y el que hacía el pacto decía que a mí me pase lo que este animal si yo contradigo el pacto que hemos hecho, si yo rompo el pacto que hemos hecho. Entonces el que hacía el pacto caminaba por el medio de las dos mitades de los animales, diciendo que me pase a mí lo que a estos animales. Y vemos aquí lo gran importante, ¿quién camina por el medio de los animales? Dios. No es Abraham. ¿Qué está diciendo Dios? Que me pase a mí lo que le pasó a estos animales, que me partan en dos, si yo incumplo el pacto. ¿Es posible que a Dios lo partan en dos? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dios jamás va a romper el pacto. Eso es lo que dice esta parte tan hermosa cuando Dios hace el pacto con Abraham. Y fíjate, aquí hay una cosa muy interesante. Dice que cuando estaba cayendo el sol, ¿qué cayó sobre Abraham? Un sopor. ¿Sobre quién cayó un sopor también? Sobre Adán, cuando se creó la mujer. Ahora, fíjate, vemos que la gente no se encuentra qué cosa es el descanso en el Espíritu, pero el descanso en el Espíritu está desde el comienzo de la creación. ¿Qué es lo que cayó sobre Adán? Lo mismo que es un descanso en el Espíritu, un sopor. Fíjate que no dice que se durmió, es como una cosa extraña, que no es un desmayo, que no es dormirse, es ese poder de Dios que cae sobre la persona y lo deja en un estado que no se puede explicar. No podemos explicar, es una experiencia mística, pero vemos que no es una cosa que inventó la renovación carismática en estos tiempos. El sopor está desde la costilla de Adán y lo vemos ahora en Abraham y lo vamos a ver continuamente hasta la transfiguración, hasta Getsemaní. Como cuando Dios hace una obra grande, cae este sopor sobre la persona, que no es sueño, que no es desmayo, porque alguna gente piensa que uno descansa en el Espíritu se desmaya. Y uno no se desmaya. Tú oyes lo que está pasando y sabes lo que está pasando alrededor tuyo. Pero ¿qué hay sobre ti? Como una especie de sopor. Como una especie de no deseo de hacer absolutamente nada. Ni deseo de levantarte. De quedarte ahí. Vemos que todo el mundo tiene que pasar por esta experiencia. No. Sara pasó por esta experiencia. No, Lot pasó por esta experiencia. ¿A quién le da el Señor la experiencia? A quien le da su realísima gana. Nadie es más santo o menos santo por descansar o por no descansar en el Espíritu. Ahora, si el Señor te da ese regalo, más vale que lo acepte. Porque hay gente que se resiste. Y si el Señor te lo quiere dar, es por necesita o por algo. Y si el Señor te lo da, es porque no lo necesita y es la voluntad del Señor. Eso no hace a la persona ni más santa ni menos santa, pero si tú lo recibes, más vale que lo uses, porque es una gran ofensa rechazarlo, el don que el Señor te da. Y si Él te lo da es porque tú, a veces que es un regalo de Dios, a veces que tu espíritu está tan inquieto que necesita aquietarte para poder obrar en ti. Pues yo he visto muchas veces que se está orando por una persona y tú empiezas aquí y terminas allí en la cesta. Porque la persona da tras pie, pero no hay forma que quiera descansar en el Espíritu. Porque tiene miedo, porque muchas veces es respeto humano que va a decir la gente de mí. Cuando vino el padre Fortea, ahí no era adoración de nadie ni nada que se le parezca. La hermana de él al final me dijo allí hablando conmigo, Fran, ¿puedo orar por ti? Yo dije, sí, hermano, oré por ti. Me puso las manos y terminé regado por el piso como nunca en mi vida. ¿Tú crees que a mí no me da pena? Claro que me da pena dar semejante espectáculo en un lugar que nadie está orando por nadie, pero yo no voy a resistir lo que el Señor me da. A mí que me importa la gente, a mí me importa un bledo lo que la gente piense de mí. Mi preocupación es lo que el Señor piense de mí. Si me lo da, lo acepto donde me lo dé. Ahora si yo estoy pensando, ¿qué va a decir fulana? ¿Y qué va a decir la otra? ¿Y qué va a decir la gente que yo soy un hipócrita? Hermano, con todo respeto, a mí las opiniones que tengan ustedes de mí no me interesa, ni las buenas ni las malas. Si yo fuera a hacer caso de las opiniones de la gente, hacía 20 años que yo no predicara. Así que a mí, lo que ustedes piensen, plin. Como dice la canción, me baño de quimbombó, me resbala. Pero vivimos mucho con si hablo en lengua, ¿qué dirán? Y si me oyen y piensan que estoy loco, y si digo tal cosa, ¿qué dirán? Y en ese dirán nos perdemos los regalos de Dios.
Así que, por eso, este pacto de Abraham es tan grande, porque no es Abraham el que hace el pacto, Dios es el que hace el pacto. Y fíjate qué interesante, Dios le dice a Abraham, esta promesa te la voy a dar, pero tú no la vas a ver. 400 años para que se cumpla. Y Abraham murió siendo un hombre justo. Hermano, nosotros no tenemos paciencia para esperar un año, esperar 7 meses. Nosotros queremos que la promesa de Dios sea ya. Por eso Abraham es el padre de la fe. Por eso Abraham es el hombre justo. Porque dijo, Señor, tu promesa no es para ahora. Hermano, y verdaderamente eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que pensar. Hay veces que uno se pone a trabajar para las cosas de Dios, uno quiere ver el fruto enseguida. Y una persona que trabaja para las obras de Dios, si mide lo que tú haces por el fruto, te desespera y tu ministerio no crece. Y eso es lo que le pasa a casi toda la gente que fue un ministerio. Nosotros queremos plantar, queremos recoger y queremos comernos lo que nos plantamos. Y cuando yo pensaba así, yo me desesperaba. Cuando yo me di cuenta que yo no estoy llamado a recoger, yo estoy llamado ¿a qué? A sembrar. Ya me preocupa si vienen 10, o si vienen 20, o si vienen 2. O si vienen 4,000. Yo he dado retiro, cuando aquella vez que fui al Carmelo aquí, que fueron 3 personas a retiro. 3 personas a retiro de la Eucaristía. Y lo di tal como el que di en Houston esta semana pasada, que fueron 300 y pico. O que di en Barranquilla, que fueron 4,000. Lo di exactamente sin omitir nada. Porque, ¿cuál es la misión que el Señor me ha dado? Sembrar. El que recoge es Él. Ahora, cuando uno cuenta y no viene nadie, la gente que no vino, la gente que se fue, y que es lo que está, ahí es cuando la gente de los ministerios se desanima. Yo eso lo aprendí hace muchos años leyendo un libro del padre Llorente jesuita, el hermano del padre Llorente que está aquí en la asociación universitaria. El padre Llorente, el hermano del padre Llorente, se llama Cartas desde Alaska. El padre aquí lo estaba vendiendo una vez en la asociación universitaria. El hermano del padre Llorente era padre jesuita en Alaska. Él murió. Y en ese libro, eso fue en los años 40 y pico, te das cuenta que en ese libro, que cuando él llegó a Alaska y empezó a predicar la palabra de Dios, eso, como a un mes tenía la iglesia repleta de gente. Y él dijo, wow, tremendo misionero. Le contaba una esquimal devota, una vieja beata que olía pescado. Porque son esas mujeres envueltas en todas esas pieles. Le contó, padre, el otro sacerdote que estuvo aquí ante usted tuvo cerca de 40 años trabajando aquí, nada más que bautizó 2. O sea, no es que el padre Llorente era el padre que era un bárbaro predicando. El padre Llorente estaba recogiendo el fruto de lo que el anterior sembró, había sembrado. Y eso es lo que a imagen de Abraham tenemos nosotros que aprender. Abraham no dijo, no, pero esto ya yo quiero ver algo, por lo menos que me deje un pedazo de tierra para yo cultivar, porque la promesa yo soy. Abraham dijo, ¿qué es lo que me toca a mí? Ser el portador de la promesa. Yo no voy a recibir la promesa en cuanto a tierra. Y eso es una gran enseñanza para nosotros que vivimos tan desesperados hoy en día, porque todo se contabiliza por los números del éxito. En el mundo espiritual el éxito no se contabiliza, se espera. Y es la gran diferencia. Y si ustedes tienen inclusive que no tengan ningún ministerio, ahí es cuando entra el desánimo, cuando dice, pero si yo me canso de hablar y nadie me oye. Tú no sabes las palabras tuyas, qué frutos van a dar. Y a lo mejor nunca en la vida tú sabes qué frutos van a dar tus palabras. Y no les voy a hacer cuentos jicotea, pueden estar seguros de eso. Pero el otro cuento que no es jicotea. Yo me acuerdo una vez cuando yo fui a predicar a Bucaramanga, que salió esta mujer y me dio un abrazo y ¡Frank! Digo, ¿de dónde habrá salido tamaña loca? Que yo no sé quién es, porque me dio un abrazo como si fuera una tía mía, que hacía 20 años que no me... Y yo, que ella se dio cuenta, yo me quedé como Pepe Le Pew en los muñequitos, no me quedé así. Me dice, tú no me conoces. Yo, menos mal que me aclaraste que yo no te conozco. Porque dice, no, a mí una vez me llevaron por un grupo tuyo que estaba de paso en Miami, que venía de Europa, y me llevaron una noche al grupo tuyo, yo oí una predicación, y después de ahí me convertí, y estoy sirviendo al Señor aquí en Bucaramanga. Tú nunca me viste. O sea, yo esa persona nunca en la vida hubiera sabido. Y como este caso, que tengo la bendición de ver esa gente, porque viejo, cuántas personas que ustedes ni siquiera se imaginan, una palabra que ustedes dijeron un día los puede haber
tocado para siempre. Pero si tú estás midiendo y cuántas yo le hice caso, y cuántas me escucharon, y cuántas, te vas a deprimir y nunca vas a poder. Eso es lo que el demonio nos presenta, que hoy en día el éxito se mide por estadística. Y la estadística de nosotros la lleva el Señor. No la llevamos nosotros. Verdaderamente, eso es uno de los grandes mensajes de Abraham, que es lo que dice el Señor. Uno es el que siembra y otro es el que recoge. Tú no puedes estar midiendo cuánto vas a recoger. Tú tienes que medir cuánto voy a sembrar. Lo que pasa es que el egoísmo humano nos hace querer contabilizar el éxito y nosotros poderlos ver y cosechar. Pero el éxito de nosotros está escrito ¿dónde? En el cielo. Y yo prefiero verlo en el cielo que verlo aquí. Y yo se lo digo al Señor siempre. Y no se lo digo por santo, se lo digo por interesado. Digo, Señor, aquí no me deja absolutamente nada. Lo que me vayas a dar, dámelo ya, porque la larga donde voy a pasar la eternidad es allá, no es aquí. La gente se preocupa por amontonar cosas aquí, pero dice, Señor, todo lo que está aquí, a la larga, se pudre. Pero nosotros nos preparamos para la vejez, preparamos planes de seguro y planes para... Y eso está bien hacerlo, porque nos preparamos para la vejez, pero ¿quién se prepara para el cielo? Por eso dice, Señor, no guarden tesoros aquí. Guarden tesoros donde no hay polilla, ni hay bancarrota. Pero hermano, hoy en día todo el mundo nos lleva a guardar tesoros. Todos queremos seguridad aquí, pero de verdad que a mí me preocupa cuando veo que la gente no se busca la seguridad. Y te vuelvo a decir, tú vas a pasar más tiempo allá que aquí. Todo el tiempo lo vas a pasar. ¿Qué haces con un 401k que ahora está en quiebra? Pero bueno, eso va a ver cuando uno pone seguridad en las cosas. Todos los que tienen seguridad en el 401k, se quebró la seguridad. ¿De qué te vale tener una seguridad económica así? Aquí, si cuando el Señor te llame, ¿se recuerda la parábola? El hombre que trabajó llenó el granero y dijo, esta noche voy a descansar. Y el Señor le dijo, insensato, hoy te voy a pedir la vida. ¿Tenía el granero lleno? Pero el cielo vacío. Y hoy en día es que ni siquiera la iglesia nos anima a acumular para el cielo. Hoy en día la misma iglesia y todo se va en contabilidad, en estadísticas del mundo. Pero yo quisiera ver a quien que de verdad apunte y le diga a los cristianos, óyeme, está bien que te prepares para el futuro tuyo en la tierra, pero acuérdate que el futuro tuyo en la tierra va a ser 15 o 20 años. Porque si después de viejo dura más de 20 años, terminas en un home. Así que olvídate del asunto. Más vale que prepares para dónde. Abraham supo prepararse para el cielo. Y todo esto, ¿dónde comienza? Aquí, en el pacto de Dios con Abraham. El pacto de fe que Dios hace con Abraham. Y esa seguridad que pone, Abraham pone su seguridad en el Señor. Cuando todavía no ve, ¿qué cosa? Nada. Y esa seguridad cuando no ve nada es lo que le da mucho. Nosotros solamente ponemos la seguridad después que vemos. Y por eso no se nos... Para apostar sin ver, hermano, la única palabra que hay para apostar sin ver es fe. El problema es que cuando apostamos sin ver en el mundo nos roban, pero cuando apostamos sin ver en el cielo nos bendicen. Pero yo vuelvo a decir, es fácil decir eso ahora aquí, ay, qué lindo en el grupo con Sor María de Jesús crucificado y con el Cordero ahí, pero esto se ejerce cuando te llega el momento difícil y te dicen, oye, esto no tiene solución. Ahí es cuando tú empiezas a ejercer la fe. Y cuando te aseguran que ya no hay ninguna solución, es cuando ahí tú de verdad ejerces la fe. Dice, tú dices que no hay solución, pero yo sé que el que está ahí arriba tiene en sus manos mi destino y en él espero. Y te sientas como Abraham abajo de la encima, esperar que Dios obre. Eso es como se llama fe. Ojalá que en un momento, y más hoy en día que tenemos el don de fe del Espíritu Santo, porque el don de fe del Espíritu Santo es un derramamiento doble de fe. Abraham no tenía el don del Espíritu Santo. El don de fe del Espíritu Santo, este don tremendo, es en un momento de tu vida que la cosa está bien difícil, Dios te da una doble porción de fe. Y ese es el don de la fe. Y esa doble porción de fe hace que después tú mires para atrás y dices, yo no sé cómo yo pasé ese momento. O sea, a mí me lo juran 15 años antes que eso me va a pasar. Yo me vuelvo loco. Yo no creo que eso me va a... Tú miras para atrás y dices, ¿cómo yo pasé ese momento? Tú lo pasaste porque el Señor te dio el don de
de fe, el don mismo que poseyó Abraham infuso de poder caminar con la seguridad de que sea lo que sea, el Señor tiene control de lo que está. Pero se lo vuelvo a repetir, eso ahora luce muy bonito. ¿Cuándo hay que ejercer esto? Cuando estamos en medio de y tú miras para todos lados y tú no ves por ningún lado que nada se abra. Tú miras para aquí y para allá y todo está totalmente ahí. El no creyente se empieza a dar cabezazos contra la pared. Ahí es cuando tú te sientas como Abraham abajo de la encina y dice: Señor, tú eres mi escudo y ninguna flecha lanzada para mí prosperará. Ojalá que en ese día pues tengan la gracia. Y te acuerdas, Germán, que tú y yo pensábamos que habíamos descubierto una cosa muy grande y nos daba como que miedo. Sí, después leyendo los padres de la iglesia, ya los padres de la iglesia lo habían dicho hace 1900 años antes de lo que nosotros pensábamos que habíamos descubierto. Y aquí es cuando uno entiende verdaderamente la Biblia. ¿Quién habló con Abraham? ¿Quién llamó a Abraham por su nombre? ¿Quién habló con Abraham? ¿Quién se manifestó? Vamos a ver después bajo la encina de Mambré. Entonces ahí es donde mucha gente piensa que el Padre fue el que habló con Abraham. Y cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, lo veremos en algunos libros que hagamos, nos vamos a dar cuenta que el Padre no es quien habla con Abraham, que quien habla con Abraham es el Verbo. Es el Verbo, no es Jesús. Jesús falta miles de años para que se encarne. En ese momento es el Verbo, es Espíritu Santo, igual que el Espíritu Santo, igual que el Padre. Pero vemos que es la segunda persona de la Trinidad quien habla con Abraham. Y eso tiene lógica. El Padre no se mezcla con la creación. El Padre lo dice, por eso que lo dice la Biblia: nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. El Padre, ¿se acuerdan el cuadro que les he explicado de la Trinidad, de los tres ángeles alrededor de la mesa? Es un cuadro muy hermoso. ¿Se recuerdan que es un cuadro teológico? Que hay dos ángeles que están tocando la mesa y un tercero no toca la mesa. Los tres ángeles representan la Trinidad. Hay dos personas de la Trinidad que se relacionan con la creación. El Padre es inaccesible. Por eso que hay una brecha tremenda entre Dios y el hombre, entre el Padre y el hombre. El Padre no se mezcla con la creación. ¿Quién tiene las manos puestas arriba de la mesa? El Verbo y el Espíritu Santo, que son los que se mezclan con la creación. El Verbo creando y el Espíritu Santo santificando. Son las dos personas que se mezclan con la creación. Y por eso cuando Dios, que tiene el Padre, tiene la iniciativa y crea en el Génesis, por supuesto que tenemos que tener presente, este es el misterio de la Trinidad, que los tres son uno. Y dice la Biblia, dice la teología, que aunque los tres actúan en personas diferentes, a la larga es el mismo Dios el que actúa. Es un misterio, así que ni le den mucha vuelta a la cabeza, pero lo que es de uno es del otro, y lo que es del otro es de uno. Pero así nos lo presenta la Biblia, en las tres divinas personas, que es como actúan en el orden de Dios. El Padre es quien tiene la iniciativa de la creación, pero todo se crea a través de ¿quién? Del Verbo o del Hijo. No es Jesús. Recuerden que Jesús no viene a ser hasta la encarnación en el vientre de María, que toma carne. Mientras no toma carne se le llama o el Hijo, o mejor como lo llama Juan, el Verbo, la palabra que actúa. Si todo se hace a través del Verbo y todo se daña, ¿quién es el que lo debe reparar? El Verbo, que fue quien lo creó. Cuando ustedes, le ponía el ejemplo, ustedes compran, qué sé yo, un aire acondicionado Sears, y al poco tiempo se le daña, ¿y a quién ustedes llaman? Así es, porque es que tienen la garantía, ¿no? Llaman a quien se lo... Estamos en historia de Abraham, en Génesis, en capítulo 12 del Génesis. Vimos toda la historia de las generaciones hasta que el Señor va a hacer el primer pacto grande con toda la creación. El pacto cuando llama ya primeramente a un hombre por su nombre. Y vemos muy interesante en Génesis 11, 29, nos introduce a Abraham. Génesis 11, 29 dice: Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, el padre de Milcá y de Iscá. Sarai era estéril y sin hijos. Aquí nos da el primer dato de la familia de Abraham. ¿Cómo era la esposa de Abraham? Estéril y no podía tener hijos. En el capítulo 12:1 vimos como Yahvé, el Señor le dijo a Abraham: vete a tu tierra, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré.
engrandeceré tu nombre y tu nombre será una bendición. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Por ti serán benditas todos los linajes de la tierra. O sea, vemos hablamos ampliamente la semana pasada de la gran bendición de Abraham, que de esa bendición de Abraham, ¿a quién pasó? ¿A quién le pasó la bendición de Abraham? Bueno, por supuesto Isaac, pero si me estaban por ahí más nunca terminamos. De Abraham pasó a Israel. ¿Se acuerdan que son descendientes? Lo único que se parece en ellos, la fe de nosotros, es que son monoteístas. Pero aparte de eso, el Dios de ellos no se comporta como se comporta el Dios del pacto de Abraham. Así que los descendientes de Abraham y los herederos del pacto, podemos repetir. Ustedes dirán, ¿por qué lo repite tanto? Porque repitiéndoselo no se lo aprenden. Dime si no lo repito. ¿Lo recibió quién? No, primero, ¿quién recibió? Y mejor ni oigo, porque alguien por ahí dijo que Caín. Así que mejor ni oigo, mejor ni pregunto. Mejor ni pregunto más. La bendición la recibió Abraham. De Abraham pasó a Israel. Y de Israel pasó a la iglesia. Pasó a la iglesia. Y en la iglesia permanece. Es la primera vez ahora, después de las generaciones, después del diluvio, porque el Señor habló con Moisés, hizo un pacto con Moisés, pero el pacto que hizo con Moisés fue un pacto con la creación, no fue un pacto con el hombre. Ahora en este capítulo 12 Dios va a hacer el gran pacto que va a regir toda la historia. Y esta promesa que le da Abraham es tremenda cuando dice, por ti serán bendecidas todos los linajes de la tierra. O sea, toda la bendición de todas las generaciones, de todos los linajes de la tierra, vienen a través de este hombre llamado Abraham, que fue el primero que creyó, primero que oyó la voz del Señor y primero que creyó. O sea, la gran pregunta para poder entender todas las... Y una vez pensé, hace años, cuando estábamos como esta bendición, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Estuvo en Israel, y al Israel perder el pacto, ¿a quién pasó esa bendición? A la iglesia. Yo creo que la mayoría de ustedes no vinieron a la clase pasada. Me da la impresión que casi todos son nuevos. Porque si vinieron la semana pasada, la verdad que tengo que tener mucha esperanza y mucha confianza en el Señor. La bendición esta fue dada personalmente a Abraham. Y eso que la semana pasada hablamos como media hora de lo mismo. De Abraham pasó a Israel. Y al Israel perder el pacto, esa bendición, y lo hablé ampliamente, le puse el ejemplo de Cuba, le puse el ejemplo de Rusia, le puse el ejemplo de Albania, de Israel, pasó a la iglesia y permanece en la iglesia. La bendición que se le dio a Abraham y a sus descendientes, porque los descendientes de Abraham en la fe en este momento es la iglesia, el pueblo de los creyentes, porque Israel perdió el pacto, tal como los hijos de Noé perdieron el pacto, y el pacto, después de perderlo, por eso el arca se desapareció, el pacto se terminó, y ese pacto ahora lo tenemos a través de Jesucristo en la iglesia católica. Los musulmanes dicen de ser descendientes de Abraham, pero aunque ellos lo digan, el Dios que ellos predican no se parece al Dios de Abraham ni al Dios de la Biblia. Así que yo dudo mucho que yo puedo decir que soy hijo de la reina Isabel, pero que yo lo diga no hace que yo sea hijo de la reina Isabel. Así que yo digo